Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré, dice, mis leyes o mis estatutos en sus corazones. Ahí ya usted ve un cambio. Ya no se habla de tablas ni de regulaciones. Habla de leyes que vienen siendo pensamientos de Dios en nuestros corazones o en nuestras mentes. Y aquí mismo dice, y en sus mentes las escribiré. En sus mentes las escribiré. Añade, el verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, a raíz de ese sacrificio. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Me gusta esta parte porque cuando usted comete errores, no espere que Jesús vuelva a morir. Ya Él murió. Lo que usted tiene que hacer es arrepentimiento, que es reconocer la condición en la que erró, hacer restitución y cubrirse con o lavarse con la sangre su conciencia para que Satanás no le esté acusando después de que usted haya hecho un cambio de mente, un cambio de corazón. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? En este día voy a tratar de hablar bastante slow. Estoy aprendiendo por la fe, hermano. Así es que usted va a tener que luchar un poquito contra el sueño. ¿Ve? Porque el ambiente es agradable para uno sentirse bastante cómodo. Sin embargo, luche contra el sueño, luche contra todo, porque no quiero estar tratando de alzar la voz con el fin de despertarlo a usted. Amén. Amén. ¿Cuento con ustedes? Como que nada más oigo el grupo de acá. ¿Cuento con ustedes? Sí. Así que dice que no hay más ofrenda por el pecado. O sea, no existe más. No hay otra manera. Cualquier pecado que una persona practique, cualquier error que el creyente practique, usted y yo no podemos en nuestra mente pensar ver a Cristo de nuevo en la cruz para perdonarlo a usted, porque Él ya lo hizo. O sea, ya Cristo lo hizo. Es más, Cristo no está ahí en la cruz. Cristo está sentado con el Padre ahí, junto con el Padre. Entonces, la sangre es un tema de conciencia. O sea, la conciencia, el pensamiento, antes del arrepentimiento, el Espíritu Santo lo trabaja para que usted proceda al arrepentimiento. Entonces usted viene y dice, wow, lo hice mal, hablé mal, actué mal, cometí este pecado, esta falta, este error, como hijo de Dios, pues voy a hacer restitución. ¿Qué es restitución? No solamente decir me arrepiento. Ahora, si tiene que ver con un pensamiento, pues ok, eso es entre tú y Dios. Pero si la falta o el error involucra una segunda persona aparte de ti, pues no solamente diga me arrepiento delante de Dios, usted y yo tenemos que hacer restitución. O sea, ir donde la persona, ir donde se hizo el asunto y pedir perdón también ahí. ¿Sí? Entonces, eso tu conciencia, llega un momento en que Satanás, luego que tú haces eso, no sé si usted ha experimentado, que como que de nuevo viene el pensamiento a traerte como una condición como de tristeza, cuando ya tú te arrepentiste, ya tú hiciste lo otro. Entonces, ¿ya qué es eso? Eso ya no es el Espíritu Santo. Ahí sí es Satanás aprovechándose del error que cometiste para traerte condenación a tus pensamientos, condenación a tu alma, con el fin de que ya tú vivas es por debajo del estándar. A veces te pone vergüenza. Yo te he dicho en otras ocasiones que yo recuerdo perfectamente a veces algunas cosas que yo hice y como que me quiere caer una vergüenza, pero inmediatamente yo me levanto y digo, ¿qué va? Yo no puedo estar así, porque ya eso está debajo de la sangre y ya eso en mi récord no existe. E inmediatamente levanto mi conciencia y digo, yo rocío la sangre de Jesús sobre este pensamiento, y Satanás, tú no me puedes condenar por algo que ya está exonerado delante de mi Padre.
Amén. Bien, por eso es importante el tema. Pero no hay tal cosa como que usted venga a Cristo otra vez y Cristo derramando sangre para perdón de sus pecados. Le comento y le aclaro un poco más. Ni aún el inconverso debe ver a Cristo crucificado. Ya Él estuvo crucificado. O sea, la persona que no conoce a Jesús es un asunto de que acepte el sacrificio, reciba el sacrificio, pero ya Cristo murió por él, ya Cristo dio su vida por él. Así es que eso, y de esa misma manera ahora nosotros los cristianos, porque resulta ser que a veces se crea una conciencia de que cada vez que usted comete un error es como que si Cristo estuviera muriendo y diciéndole yo te perdono. No, ya Él le perdonó a usted. Oiga, lo que usted leyó, lo que dice el verso 18, donde hay remisión de esto, o sea, de las prácticas, no hay ofrenda más por el pecado. O sea, ya Cristo no va a morir por usted, ya Él no va a morir por usted. Usted lo que necesita es activar el arrepentimiento. Amén. Y sabe también lo que es arrepentimiento dentro del contexto de sentirse compungido, es un cambio de mente, un cambio de dirección. ¿Ah? ¿Estamos claros? Cambio de mente, cambio de dirección. Si usted dice que se arrepintió de usar lentes, pues entonces usted ya no lo debe seguir usando. Para darle un ejemplo, si usted dice estoy arrepentido de usar este saco, pues se supone que ya no se lo debe poner. ¿Cómo yo sé que se arrepintió de usarlo? Porque ya no lo usa. ¿Ok? O sea, no hay tal cosa como yo diga, yo me arrepiento, pastor, pero al día siguiente estás con el mismo saco. Amén. ¿Estamos claros? ¿Ok? Bien, por eso es que en esta casa yo explico bien qué es arrepentimiento, para cuando usted o yo nos toque arrepentir, se vea, se note. Ok, a lo que vinimos. Entonces dice que no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda. El verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, y otra vez esta expresión que ha estado burbujeando en mi vida durante esta semana es por su sangre o por la sangre de Jesús, indicando con toda sencillez y cualquiera que lo lee lo entiende así, es que es la sangre de Cristo y punto, lo que hace todos los beneficios que yo obtengo. No hay otra actividad ahí en usted. No existe nada de que usted pueda hacer para darle más realce o más valor a la sangre. Ya lo que Él hizo es más que suficiente para que usted pueda gozar de los beneficios del nuevo pacto. ¿Alguien dice aleluya? Así que podemos entrar al lugar santísimo, dice, por la sangre de Jesucristo. Y el verso 20 es el verso que nos ha estado también trabajando mucho. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es su sangre. Hasta este momento usted sabe que esto no está hablando del velo que se rasgó en el templo. No, querido, aquí no viene hablando del velo del templo, ese es otro pasaje. Aquí viene hablando que el velo es el sacrificio de Cristo que rompió, que abrió el camino espiritual que estaba cerrado antes que Cristo pudiera hacer la obra. O sea que el sacrificio de Cristo o la obra perfecta de Cristo en su cuerpo, en su vida como humano, es lo que nos abrió el camino para poder entonces atravesar y tener una comunión perfecta de ahí en adelante con nuestro Padre que está en los cielos. En pocas palabras, cada uno de ustedes tiene entrada expedita a la presencia de Dios. ¿Sabe lo que es expedito, verdad? Directo, no tiene que preguntar por nadie. Es directo, pase directo. Es un pase que no necesita clave para usted entrar. Si usted es hijo de Dios, usted entra a la presencia del Señor. Ahora, si usted no va, es porque usted no quiere. Pero usted tiene entrada a la presencia de Dios. Entonces viene y dice el verso 20, dice el verso 20, por el camino nuevo. Y ahí es donde hemos estado trabajando. Claro, Camino Nuevo nos invitó a ver muchísimas cosas que hasta esta fecha son parte de nuestra herencia. Y la semana pasada estuvimos hablando que dentro del Camino Nuevo también dice que le dije, de acuerdo a Apocalipsis 2.17, dice que nos habla de algo que es también nuevo, que no hemos visto, que no se ha visto, pero que está preparado para nosotros. De hecho, ahí hay dos cosas de las cuales hoy quisiera cerrar con una de ellas. El verso dice, 1960, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En este caso, lo que nos dice a nosotros.
Al que venciere. ¿Cuántos somos vencedores? Al que venciere le daré de comer, y aquí esta expresión maravillosa, le daré de comer el maná escondido. Ya se da cuenta que es algo nuevo, no es el mismo maná que se comió en el desierto, ni tampoco el mismo maná que Jesús dijo que él era. Porque dice que ahí me van a dar algo que nadie en este pacto ni en el otro ha comido. Y como lo dije la semana pasada, esto no tiene que ver nada con comida. Nada, absolutamente nada. Todo empieza de una forma figurativa, pero tiene una esencia espiritual. Entonces, aquí viene algo nuevo, que es un maná. Ahora, habíamos preguntado, ¿y qué es maná? Pues entre tantas cosas que yo le dije a usted, que estuvimos hablando, que nos introducimos, a mí se me había pasado decirle que la palabra maná no es otra cosa sino una frase traducida al español que significa ¿qué es esto? O sea, maná es la frase ¿qué es esto? Y Dios diría maná, que sería lo mismo, ¿qué es esto? O sea, ellos dijeron maná cayó del cielo porque no sabían qué era. Entonces, maná se traduce ¿qué es esto? Resulta ser que esa frase, cuando usted y yo no entendemos la revelación de Jesucristo en nuestros tiempos, también decimos, ¿y qué es eso? Ahora, lo importante es que los hebreos, cuando recogían el maná, aunque preguntaban, ¿qué es esto?, se lo comían. El problema es que usted diga, ¿qué es esto?, y no lo reciba. Ahí está la diferencia de lo que estamos viendo hoy. Y es lo que vamos a escudriñar ahora, que hicieron los hebreos en el tiempo de Jesús, cuando Él le dijo, yo soy el pan de vida, o sea, el maná, y ellos dijeron, ¿qué es esto? En forma de rechazo. Y ese es el peligro hoy en día que hay en nuestros corazones cuando nosotros tenemos tanta abundancia de alimento y en vez de recibirlo, en vez de comerlo, en vez de nutrirnos en él, lo que hacemos es, ¿y esto qué es? Amén. Y como a veces, pues por alguna razón, usted es muy delicado para comer, usted dice, es que yo no como cualquier cosa. Y el Señor le dice, bueno, ahí está el problema. Por eso hay que tener humildad en el corazón. Bien, a lo que vinimos. Ok, ya esta es la segunda vez que lo digo. Es que hay tanto, hermano, hay tanto que como que... Bien, por favor vaya conmigo ahora y veamos, ya que le dije qué significa la palabra maná, qué es esto. Entonces vayamos ahora a Juan capítulo 6, verso 49, para ver entonces qué era lo que realmente simboliza el maná. Habíamos estado diciendo del antiguo pacto que era alimento. ¿Se acuerdan que era un alimento que físicamente nutría a Israel? ¿Se acuerdan de eso? Y que ese alimento de hecho fue dado en el desierto con el fin de que el pueblo de Dios no muriera de hambre. ¿Se acuerdan? Que no murieran de hambre, o sea, que ellos pudieran ser alimentados. Bien, sin embargo, sí perdieron la vida, pero no porque no podían comer, sino porque ya de vejez, ya de dar vueltas y de dar vueltas y dar vueltas, pues pasaron los años y perdieron la vida. Pero ellos no morían de hambre, porque siempre había alimento para ellos. Amén. Amén. Ok, bien. Entonces el verso 49 arrancamos de esta manera. Dígale al que está a su lado, bueno, estamos listos para oír esto. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ahí nos damos cuenta que tiene que ver que la primera mención del maná, que es en el desierto, era evidentemente para algo físico, para algo del cuerpo, que nutría con el fin de que ellos pudieran seguir viviendo. Sin embargo, Jesús dice, ellos murieron, o sea, no dio un efecto espiritual. Ese maná solamente les ayudó a vivir hasta el tiempo que les tocó vivir, pero quedaron muertos. Esto también usted lo puede traducir como que ya ellos sí eran muertos espirituales porque Cristo no había venido a la tierra a hacer la obra, y aunque se pudiera hacer lo que hiciera por ellos, milagros, señales, lo que fuera, no les podía dar la vida que ahora el nuevo maná le iba a dar al mundo entero. ¿Ok? Bien. Entonces dice, vuestros padres comieron en el desierto y murieron. Entonces le había dicho yo que cuando Jesús está hablando de eso,
Él está presentándose como ese maná. Entonces Jesús dice, este es el pan. No está diciendo, allá está el pan, como dije la semana pasada por allá, sino está diciendo, este es el pan, presentándose Él, que desciende del cielo para que el que de Él come, el que de Él come, dice, no muera. Ahora, aquí hay una contradicción, porque recuerde que muerte no es dejar de existir. Muerte no es dejar de existir. Muerte es separación. Entonces, los hebreos en el antiguo pacto comían y morían, pero ellos no dejaban de existir, se separaban. Evidentemente, hablando de largura de años, ellos comían maná, se sentían establecidos, ok, el Señor los sostenía, pero ese maná solamente era para el cuerpo. Sin embargo, él dijo, murieron. O sea, al pasar de los años, por la edad, la adultez, el ciclo de vida, el pecado en la humanidad, de alguna manera u otra, pues ellos tenían que desprenderse del cuerpo. Nada diferente a nuestros días. Hoy nosotros tenemos a Jesús, evidentemente, y en algún momento dado, pues sin apuro, oiga lo que estoy diciendo, sin apuro, nos va a tocar desprendernos del cuerpo. Ahora, yo tengo la fe que yo voy a ver es la venida del Señor. Amén. Si alguien me quiere acompañar, pues hay espacio para usted. Pero al final, siempre, aún en este pacto, sigue habiendo un desprendimiento, con la diferencia de que ya usted está saboreando eternidad. O sea, con la diferencia en que ya usted está saboreando eternidad, pero aún la eternidad todavía no está haciendo efecto en el cuerpo, pero usted usted dejó de ser un muerto espiritual. O sea que desde el momento en que usted comió de Cristo, que es el pan que descendió del cielo, ahora usted tiene vida. Amén. Ahora usted tiene vida, ¿ok? Bien, tiene vida. Así que cuando Él dice aquí, este es el pan que desciende del cielo para que de Él come, no muera, está diciendo que ya deje de ser un muerto espiritual, sino ahora un hombre revivido del espíritu, que tu ser espiritual, cuando habla de muerte, es que ya no estás separado de Dios, sino que ahora estás ligado con el Señor. O sea, haber nacido de Dios o ser un nuevo espíritu o ser un nacido del Señor no es otra cosa, sino es unirte a Él. Tú eres un nacido de Dios, tú estás unido a Él, tú eres un vivo espiritual. Si tú no has recibido a Jesús, tú eres un muerto espiritual. ¿Por qué eres muerto? ¿Por qué se te dictamina muerte espiritual? Porque estás separado de Dios. O sea, tú no es que has dejado de existir. Tú sigues existiendo en la tierra, pero si no tienes a Jesús, tú estás muerto espiritual, que es separado de Dios. Pero si yo recibí a Jesús, yo estoy aquí en la tierra, pues en el espíritu yo estoy ligado al Señor. Amén. A eso se le llama vivo en Dios. Entonces Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come, ahora sí, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Se está refiriendo a tu ser espiritual. Está viviendo para siempre. Dice, y el pan que yo daré, y ahora sí dijo, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y es ahí donde empieza la pregunta, ¿y qué es esto? Y Jesús tendría que decir, yo soy maná. Pero la gente, al no entender lo que Jesús quería decir, se preguntaron, ¿y qué es esto? Pero el qué es esto no es con el fin de decir, explícame porque tengo interés, porque me interesa eso que estás diciendo, de que tú eres la vida, de que el que come de ti, ¿qué significa eso? Alguien que de verdad le interesa la vida de Jesús, no una expresión de desinterés o de cuestionamiento, como a cerrarse a ver si tú me convences o no, diciéndole, ¿qué es esto? Lo que tú estás diciendo. Él, Jesús, se confronta con ese tipo de pensamiento que yo oro al Señor que no existe en nosotros. Amén. ¿Ok? Mire lo que dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y aquí viene. Entonces los judíos contendían entre sí.
O sea, comenzaron a tener una disyuntiva entre ellos, personal. Tú estás oyendo lo que él dijo, tú estás diciendo, tú estás oyendo lo que él dijo. O sea, empezaron a murmurar entre ellos, porque Jesús había dicho, no solo había dicho, yo soy el pan, sino que dijo, el que me come. Todavía ellos no habían entendido lo que bien Jesús les había explicado al principio, que es comer. Yo le pregunto a usted, Maranata, ¿qué es comer del cuerpo y de la sangre? ¿Qué es para usted? ¿Qué es comer? ¿Es recibirlo? ¿Qué más? Y creerle. Eso era todo lo que él estaba diciendo. Pero Jesús, cuando le explica eso a ellos, ellos cuestionan y dicen, ¿qué es esto? Y Jesús dijo, yo soy maná. ¿Ves la pregunta otra vez ahí en el ambiente? ¿Qué preguntaban los hebreos cuando vieron el maná? ¿Qué es esto? ¿Y qué tú crees que se preguntó la gente cuando Jesús dijo, yo soy el pan, el que come de mi carne y bebe de mi sangre? ¿Qué tú crees que se dijeron? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que dice este hombre? ¿Qué es esto que predican en Maranatha Chilibre? ¿Qué es esto que dice este pastor? Si no están en los cánones que yo he leído, que yo he estudiado. ¿Qué es esto? Y estaba Jesús hablándole a sus hermanos judíos, que todos en algún momento dado habían tenido mucha escuela del antiguo pacto. Mucha escuela. Ok. Entonces aquí viene Jesús y dice, entonces los judíos contendían entre sí. Entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Sabe? Ahí está la pregunta, nada más que está de otra forma hecha. Hay otra fórmula de hacerla. Antes decía, ¿qué es esto? Pero se lo comieron. Ahora los judíos decían, ¿cómo puede este darnos? O sea, ¿qué es esto? Lo que él dice que hay que comer de él. ¿Sabes que ese qué es esto era rechazo? Entonces Jesús tiene que explicar algo más y dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo este puede darnos a comer su carne? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, se la puso más alta. ¿No quieren entender? ¿No quieren recibirlo? O sea, saben que ustedes no saben lo que estoy diciendo, pero por lo menos denme en crédito a explicarles. Pero como tan cerrado, dice, bueno, ahora no solo la carne. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. O sea, se las puso más alta. Ahora no solamente ustedes tienen que agarrarme un pedazo de cuero, dando a entender de acuerdo a lo que ellos imaginaban, sino que Jesús le dice, ahora ustedes tienen que traerme una navaja y yo sacarle algunas gotas de sangre para que se la beban. ¿Usted se imagina lo que existía en la mente de esos judíos? Posiblemente usted no tenga idea, a menos que a usted le toque verme a mí diciéndole, me voy a sajar la carne para que usted me coma un pedazo de mi carne y que usted beba un poco de mi sangre. Amén. Si no, usted no sale de esta iglesia. Lo más seguro es que usted diga, ¿se volvió? ¿Quién? ¿El pastor? Bueno, el mismo pensamiento tenían ellos. Se pasó este hombre llamado Jesús. Y dele gracias a Dios de que usted no estaba ahí con esos discípulos. ¿Oyó? Porque hoy en día, por gracia de Dios, usted entiende. Porque el Espíritu de Dios le trae revelación. Porque si no, también usted hubiera sido uno que decía, mira, ve, ahora quiere que le bebamos la sangre y la carne, y usted se hubiera perdido la bendición de comer a Jesús. Por ahí hay gente que me dice, ay, a mí me hubiera gustado andar en los tiempos de Jesús con él. Yo le digo, así como usted se comporta aquí en el día de hoy, yo dudo que usted le aguante el tren a Jesús. Amén. Hoy tenemos vehículos, tenemos buses, tenemos taxis, tenemos todo y a veces no venimos. Usted se imagina, Jesús, vámonos para Capernaum. Amén. Y hay cristianos que tengo a menos de 1 kilómetro de la iglesia y qué lío para que vengan. Y vienen románticos de que, ay, a mí me hubiera gustado estar en el tiempo de... Yo digo, no, mejor es este. Porque aquí hay gracia. Aunque en él también, pero a veces decimos cosas que no sostenemos. Bien, misa suelta. Entonces Jesús dijo, de cierto os digo, que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre,
no tenéis vida en nosotros. Ahora, recuerde, él está diciendo comer y beber, porque ya él explicó que comer y beber no es literal. Porque en los otros versos que ahora le voy a dar, él dice el que cree en mí. Y en otro verso dice el que me recibe. Entonces, ¿qué es comer la carne y la sangre? No es comérsela literalmente, sino es creer a Jesús. Y es recibirle a Él. Ahora, aclaro, recibirle no como Señor, sino en todo lo que Él te diga. Amén. Ok, veamos esto. No tenéis vida en vosotros. Ahora dice, otra vez el 54. El que me come mi carne, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Usted lo ve? Él sigue diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, porque Jesús hasta el momento él dice, ya yo les expliqué lo que es eso. Pero ustedes están todavía pensando que yo estoy hablando de canibalismo, que yo estoy hablando de vampirismo. Ustedes piensan que yo estoy en esa actividad y por eso ellos se ofenden. Ya estaban ofendidos porque Jesús decía, yo soy el verdadero pan del cielo. Yo soy el verdadero maná que da vida. Y así como ustedes masticaron el maná físicamente, ahora tienen que masticar este. ¿Pero qué es eso? Comerte la enseñanza de Jesús. Veamos esto en el 54. Él empieza diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Todos sabemos que si usted conecta eso con con Juan 4:34, conecte ahora eso con Juan 4:34 para ver lo que tiene que ver con el que come, para que usted vea también lo que es comer. Observe esto, para que usted vea que Jesús no estaba diciendo coman carne mía y coman sangre mía. Veamos lo que es comer ahora, porque usted va a ver lo que es maná escondido. Y Jesús le dijo, eso fue en una ocasión que estaba hablando con alguien, y Jesús le dijo, mi comida. ¿Jesús de qué está hablando? ¿De qué? De comida, pero él está hablando de la comida de él. Ok. Los discípulos le traen alimento. Oído a esto, queridos. Los discípulos le traen alimento para el cuerpo, pero Jesús en ese momento perdió el apetito y ellos le dijeron, ellos dijeron entre sí, ¿será que él comió aquí ya antes? O sea, ya él se alimentó antes, ¿alguien le habrá traído algo de comer? Entonces Jesús responde lo siguiente, y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, entendamos que el maná de Cristo. ¿Cómo? ¿Jesús era hombre o no era hombre? Pregunto, ¿Jesús era hombre o no era hombre? Bien, la pregunta mía es, ¿cuál era el pan que se comía Jesús entonces? Ahí está, querido, yo no le pongo a usted un enigma, yo lo pongo a que usted vea la palabra y dice cuál era entonces el pan de Jesús. Entonces, el maná de Cristo, ¿cuál era? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Es oír lo que el Padre quiere y yo camino en eso. Entonces, Jesús para poderlo hacer tenía que creer. Así es que él creyéndole a la voz del Padre es como comer maná. Aún Jesús también tenía que comer maná, usando el principio que él le iba a dar a usted. Usted come maná, ¿qué es? Lo que dice Jesús. Pero él comía maná, ¿cuál era? Lo que decía el Padre. ¿Alguien dice aleluya? Porque Jesús tenía la vida, pero como hombre era sostenido espiritualmente también. Ok, habiéndole dicho eso, entonces el verso 54 del capítulo 6 de Juan, volviendo a Juan, dice, el que come mi carne, o sea, ya sabe lo que es comer, es hacer la voluntad, es estar con Jesús,
es creer. Todo eso va unido, nada diferente, todo es el mismo complemento, solo con diferentes expresiones, pero es lo mismo, querido. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, tiene vida eterna. Ahora dice, tiene vida eterna. Ahora, ¿cómo yo sé que Jesús está diciendo que Él es el maná y que hay que comer de Él? Porque Él, hablando de vida eterna, si usted se va al verso 47, ahora sí, regrese al 47 del verso 6, del capítulo 6. De cierto os digo que el que cree en mí, ¿qué tiene? Entonces Jesús lo que está diciendo en el verso 54, es que comer de Él, o sea, su cuerpo o su sangre, no es otra cosa sino creerle. Porque en el 47 dice que el que cree en mí tiene vida eterna. Y ahora te está diciendo que el que come mi carne y bebe mi sangre, en el próximo verso, dice que entonces tiene vida eterna. Así es que si vida eterna viene por comer a Jesús, por tomar su sangre y comer su cuerpo, como Él está diciendo, pues entonces yo lo enlazo con el 47 que dice que el que cree en mí. Así es que no es una actividad de canibalismo ni de transustanciación, como lo dije la semana pasada, sino es una actividad de fe. ¿Y qué es comer y beber de su sangre? Creer a lo que la palabra de Dios dice a través de lo que usted oye. En esta mañana usted puede recibir el maná o rechazarlo. Ahora, yo no tengo problema que usted diga, ¿y qué es esto, pastor? Pero no lo deje de comer. No lo deje de recibir. Le resucitaré en el día postrero. Y otra vez en el verso 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hasta ese momento hay un choque emocional, doctrinal en ellos, porque ellos están entendiendo que tiene que ver con su cuerpo. Pero ya hasta ese momento Jesús está clarito que tiene que ver es con, créanme a mí. Crean que voy a morir por ustedes. Crean que en mí está la vida que ustedes no tienen todavía. Crean que yo les voy a resucitar a ustedes. Y que de hecho, espiritualmente, nunca más ya van a morir. Estamos en el 55. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come. ¿Pero qué era comer? A ver, dímelo fuerte, ¿qué era comer? Fuerte, ¿qué era comer? Creer. Diga creer. Vamos, quiero oírlo, diga creer. Si tú crees en esto esta mañana, tú estás comiendo. Se da cuenta que este asunto no es solamente doctrinal, es creerle al Señor en todo lo que Él te diga. Por eso Él manda espíritu de sabiduría y de revelación para que usted y yo entendamos, porque Él sabe que tu comida es hacer la voluntad de Dios. Pero si tú no oyes realmente a Dios, ¿cómo vas a hacer su voluntad? Porque acuérdate que creer, venir a Él y hacer su voluntad, se deriva de una palabra preciosa que se llama fe. ¿Usted sabe lo que es fe? ¿Qué silencio aquí? Sí, yo tengo muchas enseñanzas de lo que es fe, pero fe es más que solamente decir que usted cree. Ok. Después Jesús dijo en el 58, este es el pan que descendió del cielo. Este es el pan, hablando de él, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres, no como vuestros padres que comieron maná. Ahora Jesús le llamó pan, ahora le dice maná, pero es la misma expresión, es pan. Dice que comieron maná o pan o comida y murieron. El que come de este pan, ¿qué le pasa? ¿Vivirá? Entonces, su vida espiritual cuelga es de su creer.
Su vida espiritual cuelga del creer. Y le voy a decir algo más. Usted termina siendo lo que usted cree. O sea que usted todos los días va a tener que comer de creer. Usted cree que es pobre, pobre va a quedar. Usted cree que es enfermo, enfermo va a quedar. Si usted cree que usted no va a cambiar, usted nunca va a cambiar. Pero si usted cambia eso y usted dice, yo creo que voy a cambiar, usted empieza a cambiar. Y si usted cree que usted dice, yo soy bendito, a usted se le va a ver la bendición. Y si usted dice, yo soy sano, a usted se le va a ver la salud. Porque usted está comiendo de Jesús. El que come de este pan vivirá eternamente. En mi espíritu es exacto. Pero también muchas cosas o muchos nutrientes de lo que Él ya me da me sirven para el cuerpo al momento. Dijo en el verso 57. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Me gusta porque Jesús no predicó esto. Otra vez voy a mencionarlo. Me gusta porque Jesús no predicó esto. Jesús enseñó esto, dando a entender que si usted le predican, usted posiblemente no entienda. Pero si a usted le enseñan, usted puede captar en este asunto. De acuerdo a cómo usted oye o entiende, así usted cree, así usted vive. Si usted creyó mal, usted vive mal. Si usted cree bien, usted vive bien. Hoy otra vez se lo voy a decir para que le quede grabado. Si usted cree mal, usted vive mal. Y si usted cree bien, usted vive bien. La diferencia está, otra vez ejemplo como este. En la India se cree que comer vaca no es correcto porque ahí hay una deidad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa con las vacas en la India? Son sagradas, pero ¿qué pasa con la gente que tiene hambre? No se las comen, hermano, no se las comen y el chuletón pasándole al frente. Pero si usted tiene hambre y usted cree que la vaca no es sagrada y la ve aquí en Panamá y usted tiene hambre, ¿qué va a hacer? Es que usted no le está avisando a nadie cuando se da cuenta que su creer le cambia su vida. Lo que usted está creyendo es lo que usted vive. Por eso cambie su creer para que cambie su estilo de vida. Alguien dice aleluya. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Deme el verso 60. Y aquí vemos el efecto negativo, que es el efecto que yo deseo que aquí no exista. Al oírlas, muchos de sus discípulos. ¿Quiénes eran ellos? Dímelo otra vez fuerte. ¿Quiénes eran? Discípulos. O sea, la palabra discípulo viene de disciplina. Discípulo es disciplina y el que se disciplina se cataloga como un estudiante. O sea, un estudiante es un discípulo. En pocas palabras, esta gente que estaban con él estaban acostumbrados a oírle, pero al oír estas palabras se les trancó el bolo. ¿Sabe lo que es bolo, no? El bolo alimenticio. Se les trancó el bolo y no podían bajar la enseñanza. Ahora, ¿por qué no podían? Porque estaban llenos de logismos. ¿Y qué es logismo? Pensamiento. ¿Y qué pensamientos ellos tenían del antiguo pacto? ¿Y cuál era? Que ya el maná era el que descendía del cielo y no podía ser Jesús. Al oír, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Ahora, el tema es este. ¿Ellos será que no oyeron? Vamos, querido. ¿Cómo él va a decir quién puede oírla? ¿Acaso ellos no oyeron? El problema no era oírlo. El problema era recibirlo. Así es que esta traducción tenía que haber dicho: ¿quién podrá recibir tal revelación? Por eso yo oro, querido, que usted y yo estemos abiertos a la palabra de Dios.
Y a veces sí es cierto que impresiona nuestras mentes, impresiona nuestros pensamientos, pero no la rechace, recíbala. Porque lo que usted termina creyendo es lo que usted va a vivir. Yo, querido, yo oro que a usted como a mí se nos manifieste todo lo que estamos creyendo. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Esa palabra dura no es que Jesús estaba hablando grotesco, aunque se oía fuerte, porque él decía: este es el pan, come de mí, y si tú no comes, te vas a morir. ¿Qué pasaría si yo le dijera a usted: si usted no viene a esta iglesia, usted va a quedarse seco sin palabra? Algunos de ustedes: yo voy a otra. O sea, había un conflicto en su mente, en la mente de ellos. Por eso es que hay cosas que hay que recibirlas con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, hermano. Corazón abierto. Porque es la enseñanza. Hay gente que me ha dicho: ay, pastor, pero es que a mí me gusta es la pachanga, ¿no? Y aquí, como usted no hace mucha pachanga, yo digo: bueno, váyase para la pachanga, pues. A mí déjeme enseñando. A mí déjeme ayudando gente desde la raíz, para que cuando le vengan los vientos, las tempestades, estén firmes. Amén. Porque si no, si te acostumbras a andar en pachanga, el día que no hay pachanga, te apachangaste. Amén. Amén. Pero usted me puede quitar la pachanga, usted me quita las luces, usted me quita las redes sociales, usted me quita lo que sea. Yo tengo la palabra aquí, ¿ve? Aquí tengo la palabra, ¿ve? Aquí tengo la palabra. Puede quitarme dinero, puede quitarme lo que sea, pero aquí tengo la palabra. Mire, mi querido hermano, usted puede perder hijo, usted puede perder familia, usted puede perder casa, usted puede perder carro, usted puede perder plata, pero si usted tiene la palabra, usted recupera todo eso. Alguien dice aleluya. Entonces dijeron ellos, al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Esa palabra dura, no piense usted que Jesús estaba como queriendo molestar, no. Esa palabra dura, si usted lo ve, regálame la Nueva Traducción Viviente y vamos a ver lo que significa esa palabra dura ahí. Lo vamos a ver en otra traducción. Ajá, ok. Se va a dar cuenta de lo que significa la palabra dura. Mira. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de... ¿Qué no hicieron ellos? ¿Qué no quisieron ellos? Ellos no quisieron entender, porque Jesús les había explicado que comer de él era creer. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Estamos en el verso 60 y este asunto viene desde el verso 30 y pico por allá arriba. Así que Jesús estaba hablando bien. Lo que pasa es que a ellos lo que no querían era recibir lo que estaban viendo. Por eso yo, cuando procuro con la ayuda del Señor, cuando yo le voy a establecer algo a usted para su propia vida y su propio beneficio, explicárselo bien, para que después, cuando usted lo oye, usted no me diga que usted no entendió y por eso no le dio resultado. No, yo quiero que usted lo entienda y que usted decida si tomarlo o no. Porque es posible que hay gente entendiendo cosas que ellos dicen: no lo quiero. Y ese es otro paquete. Pero yo doy gracias a Dios por Maranata Chilibre. Usted me va a disculpar, pero no le voy a pedir perdón. Pero yo doy gracias a Dios por Maranata Chilibre. Porque la mayoría de gente que aquí me llega es que quieren entender. Ya no quieren vivir de cuentos. No quieren estar viviendo de vida profética de nadie. Y honramos a los profetas, honramos a los apóstoles, honramos los 5 ministerios. Son de Dios los 5 ministerios, pero nosotros no vivimos de eso. Nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, de estos hombres de Dios. Usted y yo debemos aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios a través de esos hombres. Pero usted no vive de esos hombres. Usted no vive de esos hombres. Porque cuando un hombre de esos cae, se cae un montón de gente. Se desaniman. Ay,
se cayó el pastor, se cayó fulano. Ay, yo no voy más a la iglesia. Cristo a ti no te ha hecho nada. Cristo lo que ha hecho es bendecirte. Vete de la iglesia o vete de esa persona, pero no te vayas de Dios. Pero la gente, oye, la hace el pastor, el apóstol, el obispo, la avispa, y de una vez, ay, no voy más a la iglesia. Como que si Dios no te ha hecho nada malo a ti. Crece y madura, querido. Amén. Ahora, ¿sabes la razón por la cual hay esa actitud? Porque no están comiendo maná. Están comiendo recibe. Eso están comiendo todos los días. Cuando usted, bueno, estamos comiendo maná. Pasa lo que pasa, usted está ahí, firme. Gracias por esa fe. Firme. Fuerte. Lo veo a usted así. Oye, mi hermano, pero yo te veo así. Estoy comiendo maná. Sí, porque estoy parado en la palabra. Amén. Entonces, ¿qué es duro? Dice que la palabra duro es, esto es muy difícil de entender. Qué raro que ellos dijeron muy difícil de entender cuando Jesús viene desde el verso 30 y pico enseñándoles. Usted lo lee, usted nada más lo leyó conmigo y usted ya lo entendió. Que creerle a Jesús no era, que comer de Jesús no era comerse a pedazos al maestro, que era creerle, obedecerle. Y después le expliqué otro verso allá que dice que la comida es hacer la voluntad de Dios. Lo que ellos tenían era logismos. Sabiendo Jesús, y aquí viene esta expresión, ellos dijeron, ¿quién puede oírla? Acá dice, ¿cómo puede alguien aceptarlo? ¿Vio? Mire. Muchos de sus discípulos decían esto, qué difícil es de entender. ¿Cómo puede alguien? Entonces el problema no era entendimiento, ¿qué era? Aceptación. Yo te hago una pregunta, ¿tú estás recibiendo la palabra de esta casa? Ahora, ese amén va consecuente a tu vida. Porque es como que Jesús me dijera hoy, ¿tú estás comiendo de mi hijo? Yo digo, sí, Padre, claro que sí estoy comiendo de ti. ¿Cómo se va a notar? Porque tienes vida eterna, porque haces mi voluntad, me estás creyendo. Eso no es de que, como el niño, ¿no? ¿Ya comiste? Mi nieto es así. ¿Ya comiste? Sí. No, a ver, ¿dónde está la comida? Ya comió dulce, chicle, boli, paleta. Ya estamos hasta pensando meterle llave a la nevera. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos solamente están rechazando un alimento. ¿Y quién es el perjudicado? El niño. Yo doy gracias a Dios que usted no es niño, usted es un adulto ya. Usted es un hombre que está creciendo, por eso no tengo miedo de darle palabra. Termino ya con esto, querido, porque ni le hablé del maná escondido todavía. Pero todo esto es para que usted entienda la frase después que vamos a seguir estudiando. Sabiendo Jesús, él mismo, que sus discípulos murmuraban entre sí. O sea, como dice, ¿quién puede oírla? Y dice, ¿quién puede entenderlo? En la versión 60, Jesús dijo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto diciendo, dijo, ¿esto os ofende? Jesús dijo, ¿te ofendió lo que te dije? No, a ti no, yo estoy pensando nada más. Mira la pregunta de Jesús. ¿Te ofendió lo que te dije? Pero la palabra ofensa no tiene que ver con que Jesús le faltó el respeto. Es que hay que entender el contexto. Deme en la versión NTV. Jesús era consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto os ofende? La palabra ofender es no me lo reciben. O sea, no me lo reciben, se incomodaron. Ahora, mire, hay una parte de Jesús que a mí me llama la atención, porque llega un momento en que Jesús, cuando una persona no entiende algo, Jesús no lo obliga a entender. Ahora, pero la persona
Ahí es donde está la nobleza. Pero la persona si usa sabiduría, en vez de ofenderse, sigue diciendo, en algún momento lo voy a ver. Y ahí es donde está el resultado. O sea, Jesús no tiene a veces problema de que tú no puedas comprender algunas cosas, pero Él sabe que si tú tienes el corazón abierto en algún momento dado, eso te va a brincar. El problema es cuando la persona toma como excusa el decir, eso me ofende, eso no va contra lo que a mí me enseñaron, eso no va contra mi forma de creer. Pues entonces la persona se cierra totalmente y ya no puede haber un procedimiento. Ahora, ¿Jesús qué hace? Jesús lo único que hace es dejarte. Ahora, entiéndame la palabra dejarte, no es que te deja sin bendición, no, tú sigues siendo un bendito, pero en esa área Él no te va a estorbar más hasta el momento en que tengas hambre de nuevo y puedas comerte ese pedazo. Ok, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, le dijo, ¿esto os ofende? El verso 62 dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero? O sea, en pocas palabras les está diciendo, yo quiero que ustedes sepan que yo soy hijo de Dios y que vengo del cielo. Dice, el Espíritu, mira ahora, todo eso es parte de ese contexto. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahora le está diciendo, precioso, no es literal. No es literal. Amén. Hoy en día la iglesia debe entender cosas en el Espíritu. Él le va a decir ahora, no es literal. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, Él está diciendo, no tiene que ver nada con la carne, precioso. Las palabras, o como dice, las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Jesús le termina diciendo, no se trata de mi cuerpo, no se trata de mi sangre, no se trata de mi carne, se trata de mis palabras. Se trata de la enseñanza, de lo que yo vengo a hacer. Tú me lo recibes, Jesús le está diciendo, ustedes se están ofendiendo es por carne y sangre. Ustedes lo que no están entendiendo es que se trata del espíritu de ustedes y mis palabras son para su espíritu, no para su cuerpo. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son. Entonces Jesús está diciendo, mi carne y mi sangre son mis palabras que le van a dar vida a ustedes. Lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a actuar, cómo lo voy a hacer. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no. Ahí está. ¿Hay algunos de vosotros que no? Ok, entonces, ¿qué es no comer de la carne y la sangre? No creer. ¿Y qué es comer de carne y sangre? Creer, mi hermano, eso es todo. Eso es maná. Maná es comida, palabra, voluntad de Dios que yo creo. Así que cuando hablamos de maná escondido, no estamos hablando ni de Jesús, ni estamos hablando de ni hojas ni hojuelas de maíz. Estamos hablando de una época donde Él me va a decir, me va a hablar palabras que ya yo tengo que estar clarito que solamente hay que creerlas. O sea, hablando de un cambio de vida y todas esas cosas van a tener su momento. Finalmente aquí dice, pero algunos de vosotros no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que le iban a entregar. Verso 65. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron, ¿cómo? Se volvieron atrás y no andaban con Él. ¿Sabes que tú puedes seguir a Jesús pero quedarte atrás en otras cosas? O sea, tú puedes decir, yo le creo al pastor la fe, yo le creo la palabra esta, pero esa parte de la sanidad a mí me cuesta. Bueno, en esa parte no vas a tener beneficio entonces. El problema, el asunto aquí es que de Jesús hay que comernos todo de Él. ¿Qué hay que comerse?
todo de Él. No cuestionarlo, comerlo todo de Él. Porque en el área que cuestionas es en el área que no vas a ver la manifestación. Ok, dice entonces Jesús, dice, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. O sea, prácticamente no creyeron a eso y solo por eso dijeron todo lo demás ya no funciona. ¿Ok? Vea 67. Dijo entonces Jesús a sus 12. Ahora, Jesús había visto a la multitud y luego le habla a los 12. Le habla a los 12. Y Jesús entonces le dijo, Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ah, eso sí está fuerte, ¿verdad? ¿Está fuerte o no está fuerte? ¿Usted quería andar con Jesús? ¿Usted quería andar con Jesús en esa época? Bueno, lo que usted no entendía, usted tenía que creerlo. Amén. Amén. Aquí tenemos que usar hasta 1 hora y pico y series hasta de 20 y tanto de enseñanza para que usted termine creyendo. Bueno, lo voy a analizar, pastor. Después de 20 y pico de enseñanza. Y Jesús está diciendo, ustedes no me creyeron este discurso. Dice, pues, entonces, ¿qué dijo él? Dice, ¿acaso, dice, queréis ir acaso también vosotros? O sea, ¿ustedes también sienten que lo que estoy diciendo yo es falso? ¿No quieren creer a esto? ¿No quieren creer que yo soy el pan de vida? ¿Que voy a dar mi vida por ustedes? Entonces, alguien muy sabio, que es la representación de toda la iglesia, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras. ¿Tú tienes qué? Palabra de vida eterna. Y esto suena muy bien para un título de un evento, palabras de vida eterna. El problema es si lo que vas a oír ahí realmente tú lo vas a recibir. Ese es el pedazo. Si tú lo vas a recibir. Si realmente cuando esa palabra te desafía a un cambio personal, si tú dices, yo creo a eso y voy a hacer los cambios en el Señor. Ahí está el centro de lo que realmente es comernos y beber de Jesús para vida eterna. Dice, tú tienes palabra de vida eterna. Verso 69. Y nosotros hemos creído, ahí está otra vez, ¿hemos qué? Creído. No dice, nosotros ya te comimos. Nosotros te hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiso decir Jesús al final de este momento? Que comer su sangre y beber su sangre, comer su carne y beber su sangre, es creerle a Él. Cuando usted le cree al Señor, crea su palabra, usted está comiendo maná. Pero en Apocalipsis le dicen que usted va a comer maná escondido, o sea, maná. Eso quiere decir que si maná es creer lo que Él dice, si maná es vida, si maná también es hacer la voluntad de Dios, significa que en el cielo, más que darte pan, galleta o vino o un dulce o uvas, es que usted y yo vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios sin cuestionar. Eso es maná escondido. Vendrán nuevas reglas, vendrán nuevos proyectos. Hoy usted está sentado aquí y nosotros ahí peleando por la fe, poder venir a la iglesia, poder resistir a Satanás y a sus demonios y a este sistema. Pero cuando lleguemos a ese día, las instrucciones para nosotros serán diferentes, porque ya tendremos vida pleroma, que tiene que ver con vida espiritual más un cuerpo capacitado para sostener esa vida. No es esta la que usted tiene hoy. No es esta el cuerpo que tenemos hoy, sino que nos van a dar un cuerpo diferente para recibir instrucción diferente, para oír palabras diferentes, Padre Santo, para hacer cosas diferentes. Hay gente que dice, ay pastor, allá en el cielo ¿cómo será? Y dice, bueno, tiene que ser que allá va uno como saltando de nube en nube. No, mi querido hermano, usted y yo estamos siendo preparados para gobernar la tierra. ¿Oyó lo que le dije? Por eso es que aquí estamos en formación. Estamos en formación.
Y así como a veces todavía estamos nosotros, el Señor dice todavía no está listo. Por eso necesitamos formación. Yo no me siento todavía listo para que me den ni siquiera la mitad de chilibre, pero yo quiero que me vuelvan a dar chilibre. Pero ya cuando yo me come semana, cuando me den, entonces, oh, Padre, dame chilibre de nuevo, dame chilibre. Para que usted vea cómo yo voy a manejar ese asunto en esa época. Ya yo quiero terminar, pero quiero respetar su tiempo. Ya, cerremos.